Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Martín Angulo, con Nacho Ortelli. Ya está sentado el Chino Navarro. Gracias, Chino, por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de los anuncios que se hicieron hoy. Hay mucho de política. Enseguida estoy con Florencia Can, la responsable de la Asociación de Argentina de Vacunología. Hola, Florencia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de hablar del tema de vacunas. Pero Gabriel Prosperi nos está llamando de uno de los lugares de más actividad en este momento. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Como verás, sigue habiendo muchísima gente sobre la calle Brasil, sobre esta vereda, yéndose a tomar el tren a esta hora, cuando ya estamos en veda. Lo que no había pasado en otras oportunidades que estuvimos aquí mismo, Luis, compartiendo con vos y con la audiencia, cómo era este nuevo mecanismo de ingreso a Constitución. Hacen una especie de S desde la salida del subte por esta calle Brasil y luego ingresan por la calle Hornos. Pero te decía, todavía mucho caudal de gente. ¿Por qué, Luis? Se lo atribuye esto a que muchos salieron de sus casas pensando que en unos minutos nada más iba a comenzar un paro de colectivos y por eso se apuraron a tomar el tren. Muchísima más gente ha transitado por esta calle Brasil, como te mostraba recién, desde las 5 de la tarde hasta las 8:30 ininterrumpidamente. Y los colectivos, como vos verás, siguen con actividad, pero con bastante menos gente de lo habitual. Es decir, reitero, este caudal de gente que todavía, como ves, sigue llegando a la estación, aún en horario de veda, de 20 a 6 de la mañana, recordemos que no se puede circular, es porque muchas personas decidieron venir hasta aquí, tomarse el tren, ir seguro a casa ante la posibilidad, la eventualidad de que pudiera haber un paro de colectivos. Reitero, salieron de sus casas a trabajar pensando que había o con la información de que había y ahora no se enteraron que efectivamente ese paro se había levantado. Por eso es que hay tanta actividad. Veo mucha gente que está transitando detrás tuyo, Gabriel, lo cual demuestra dos cosas: la incertidumbre por el paro o el no paro que vos recién decías y que sigue habiendo mucha circulación todavía, ¿no? Absolutamente, mucha circulación. Hoy es viernes, es el día de mayor circulación. También estuvimos más temprano en la avenida Cabildo y te puedo asegurar, Luis, que muchísimo tránsito vehicular desde la ciudad de Buenos Aires hacia la zona norte. Y eso también tiene que ver con esta posibilidad concreta que había de un paro de colectivos. Muchas personas decidieron salir con sus vehículos cuando habitualmente no lo hacían y se suma al que habitualmente sale con su vehículo a trabajar los viernes. Sabemos que el viernes es el día de más tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso, todo ese combo hizo este cúmulo de situaciones. Mucho más tránsito vehicular y, como vemos todavía hasta ahora, mucha gente aquí tratando de ingresar a la estación Constitución. Nos quedamos allí en Constitución con vos, Gabriel. Ahora me voy a Florencia Can, que ya la habíamos presentado. Doc, gracias por estar con nosotros como siempre, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿sentís que sirvieron estas restricciones muy discutidas para bajar lo suficiente la circulación y la transmisión del virus o crees que estamos todavía en una situación complicada? Bueno, a ver, yo creo que hubo una desaceleración en el aumento de casos, digamos, la tendencia venía en aumento y hay un amesetamiento en un número de casos que la verdad que es preocupante porque todavía están, digamos, en mucha tensión lo que son las camas de terapia intensiva, así que digo, la situación sigue siendo preocupante, pero creo que de no haberse tomado estas medidas, probablemente estaríamos ante un escenario de 30, 40 mil casos por día, como supimos llegar. Y digo, siempre tratando de entender que detrás de los números están las personas. Entonces, no naturalizar los números y entender que cuando hablamos de fallecidos hay familias que están sufriendo, que la están pasando mal. Y entonces en esto es fundamental, más allá de las medidas y de las chicanas y de la grieta y las peleas políticas, entender que nadie se salva solo y que tenemos que ser solidarios entre nosotros, los ciudadanos de a pie, no por los políticos, no por lo que diga un gobernador o un intendente, sino por nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Claro. Uno sabe que este tipo de restricciones tienen como fin dos cuestiones. Primero, evitar la transmisión del virus, esto es no saturar el sistema de salud, pero también dar tiempo a la vacunación, a que haya más personas vacunadas. ¿Está llegando el nivel de vacunas que nos pueda permitir compensar esta cantidad de casos? Bueno, vos sabés, Luis, que el ritmo de vacunación es bastante más lento que el que por ahí uno quisiera, y esto por motivos que exceden a la Argentina, digamos.
la mayoría de los países del mundo, salvo algunas excepciones, están recibiendo menos vacunas de las que tenían convenidas, ¿no? Argentina tenía convenios por 65 millones de dosis y por ahora recibió unos 11-12 millones de dosis, con lo cual esto que pasa en Argentina pasa en otros países del mundo, lo cual no es un consuelo, pero quiero decir que se da en un contexto de escasez de dosis de vacunas. Y la buena noticia son todas las negociaciones que se están haciendo para poder producir la vacuna en Argentina, ¿sí? No una sola, sino la de Sinopharm, la de Sputnik y también la de AstraZeneca, que ya se estaba haciendo la materia prima en Argentina, pero poder hacer el envasado también. Y esto de no depender de la llegada de vacunas, sino poder producirlas acá, debería redundar en un salto cuantitativo y poder vacunar a gran parte de la población. Ustedes saben que ahora por una nueva circular se agregó a la población objetiva a vacunar dentro de los menores de 60 años a varias de las poblaciones que estaban en una deuda pendiente y quedan más, por supuesto. Lo que pasa es que en un escenario de escasez de vacunas no se puede vacunar a todo el mundo al mismo tiempo porque es la teoría de la manta corta. No es porque alguien lo merezca más que otro, sino porque hay que ponderar el riesgo de cada población. Sí, Nacho. Sí, Florencia, ¿cómo estás viendo esta discusión que se da entre algunos sectores de cuestionar a aquel que se va a vacunar al exterior, teniendo en cuenta la escasez de vacunas que hay aquí en Argentina y que tal vez en Estados Unidos, después de haber vacunado tanta gente y haber comprado tantas vacunas por demás, se da esa posibilidad de que cualquiera puede irse a vacunar? ¿Cómo estás viendo ese debate y cuál es tu mensaje respecto a ese tema? A mí me parece que el que se va a vacunar a Estados Unidos no le está quitando la vacuna a nadie, digamos, porque es por lo general gente que acá no podría recibir la vacuna porque suele ser gente menor de 60 años que por ahí no tiene ninguna condición de riesgo y, digamos, no le está quitando la vacuna a nadie, claro, acá en Argentina, y en todo caso es gente que después va a volver y va a estar vacunada y claro, va a contribuir con menor circulación del virus. Así que la verdad que, digamos, no lo veo mal, lo vería mal si solo pudieran acceder acá en Argentina los que pueden pagar la vacuna, claro, pero esta es gente que no estaría accediendo, con lo cual la verdad que por ahí creo que al principio ha sido un poco más de ruido, pero me parece que bueno, la realidad es que lo que tenemos que garantizar es que todas las personas, no importa la condición social que tengan, si tienen los factores de riesgo, puedan acceder en forma equitativa a las vacunas. Claro, a mí me parece ¿no? que Entonces, sí, por ejemplo, un mayor de 70 años, no importa si vive en un barrio popular o vive en La Recoleta, tiene que tener el mismo acceso a las vacunas. Claro. Eso es el acceso equitativo. Ahora, si alguien de 25 años, porque puede pagarse el pasaje, si quiere ir a vacunar a Estados Unidos, bueno, es una decisión individual, ¿no? Aparte digo que, como vos muy bien decías, tiene dos efectos beneficiosos para la Argentina. Primero, que no ocupa una vacuna de las escasas que hay en la República Argentina, y es una persona que tiene alto índice o un índice mejor de inmunología por la vacuna. Chino, ¿vos ves algún tipo de contradicción? ¿No te parece? Porque hay una polémica que no logro entender de dónde sale. Dice, el que se va afuera es un vendepatria, es un capitalista, un oligarca. ¿Ves algún ruido con eso del que se va a vacunar afuera? No, objetivamente marca que Argentina es inequitativa, pero hoy en día que alguien vaya afuera a vacunarse, coincido con lo que decís vos. Por un lado, se vacuna y cuando viene no tiene riesgo de contagiar, y con este mundo de vacunas tan escasas nos beneficia. Esto, como decía, el problema es que es una elección muy acotada el que puede salir. O sea, porque ojalá eso digo, es injusto, pero tampoco es culpa de este pobre hombre que va. Es claro, más complejo, más estructural la injusticia. Incluso ayer Luis, sí, Florencia. Perdón. No, lo que igual quiero agregar es que el número de personas que se están yendo, si bien es un número que se ha incrementado en el último tiempo, no es que van a cambiar la epidemiología de la Argentina, claro, ni que van a contribuir a la inmunidad de rebaño. Tengamos en cuenta también que las personas vacunadas pueden tener la enfermedad, probablemente de una forma leve o asintomática, pero pueden transmitirla a otros. Pero digo, en todo caso, no le están quitando la vacuna a nadie acá. Claro. En Estados Unidos están promoviendo el turismo para la vacunación y bueno, el que tiene el dinero y lo puede hacer, digamos, que lo haga, no le está sacando la vacuna a nadie. Esto creo que es lo importante para destacar. Yo le preguntaba recién a Florencia, Chino, el tema de las restricciones que son antipáticas, pero que evidentemente tenemos un nivel de contagio alto como para que algo se hagan.
¿Sentís que se cumplieron? ¿Sentís que es más la pelea política antes que la discusión sanitaria? A veces sí, a veces no. Yo creo que hay lo positivo, yo veo que hay una gran coordinación entre Salud Pública de la Nación y los ministerios de las distintas jurisdicciones, de la propia ciudad y de las otras provincias. Hay un trabajo mancomunado y una coordinación importante. Después a veces se puede jugar a la política y eso no es bueno, porque una cosa es jugar a la política, otra cosa es hacer política, y también creo que la mayoría de la sociedad acompaña a las restricciones. Creo que la mayoría de la sociedad se cuida. A veces, si tenés que viajar en un micro, si tenés que ir a trabajar a un lugar donde hay muchas personas, se te limita las posibilidades de cuidarte. No es lo mismo estar en un lugar con toda la distancia pertinente que estar un poco más amontonado. Creo que hay una minoría, que algunos por irresponsabilidad, otros porque no pueden, otros porque no quieren, vaya a saber, que no se cuidan, pero siempre es más noticia la minoría que hace una fiesta clandestina que la mayoría de los pibes que están en su casa durmiendo donde corresponde. Total. Sí. Florencia, te quería consultar lo siguiente. Están llegando esta semana fue la primera del comienzo del frío más fuerte, y a diferencia del año pasado, con el invierno durante la cuarentena, que estábamos encerrados, este año estamos en la calle, tenemos mucha movilidad. Más allá del uso de barbijo, la distancia, el alcohol en gel, a partir de la llegada del invierno, ¿alguna medida especial para que la gente tenga en cuenta? Sí, gracias por la pregunta, importantísimo. Hay que mantener la ventilación de los ambientes. Ya está recontra comprobada la transmisión a través de aerosoles, que son esas pequeñas gotitas que eliminamos cuando hablamos, tosemos y estornudamos, pero que son tan chiquitas que pueden quedar, como quien dice, flotando en el aire hasta 2 horas. Es como el clásico ejemplo es cuando entras a una habitación donde hubo alguien fumando y vos no la ves a esa persona, pero sentís el olor a cigarrillo. Bueno, la transmisión por aerosoles tiene que ver con esto, por eso es tan importante la ventilación y tener en cuenta que el frío no enferma, lo que enferma es el encierro, el hacinamiento. Entonces, aunque tengamos que por ahí estar un poquito más abrigados adentro, es importante mantener la ventilación de los ambientes, y lo mismo también en el transporte público, por más incómodo que sea. La pandemia nos hace estar en situaciones incómodas permanentemente, claro. Y esta es una más, pero si no ventilamos realmente es un problema bien serio. Quería hacerte una pregunta, porque nos pasó, nosotros acabamos de cumplir una semana de aislamiento porque una de nuestras compañeras, en un estudio que es grande y que tiene distintas dimensiones, dio positivo. Es Rosario ayer, que está bien, quiero de paso decirles que está bien, está transitando bien la enfermedad. Y obviamente nosotros fuimos considerados contactos estrechos y quedamos aislados. Pero nos pasó que a muchos de nuestras familias, por ser integrantes de nuestra familia, también les decían que tenían que estar aislados. ¿Qué pasa con la esposa de Nacho o con mi pareja o la de Martín? ¿Cómo es el sistema para entender? Pues más, se suspendieron hasta reuniones diciendo, no, si viene la pareja de alguno de los que trabaja ahí, que no, porque estuvo en contacto con un eventual contacto estrecho. A ver, por definición, el contacto no se aísla, pero, digamos, la persona que es contacto estrecho tiene que aislarse, hacer un aislamiento dentro de su casa también. No es que se tiene que quedar en su casa y no ir a trabajar, sino que dentro de su casa se tiene que aislar de sus convivientes, ¿sí? Porque es una persona que en el transcurso de los días subsiguientes puede desarrollar los síntomas. Entonces, esto es lo importante, porque hay mucha gente que dice, bueno, no voy a trabajar porque soy contacto estrecho, pero no se aíslan de sus convivientes. No digo que esto sea sencillo ni fácil, no todos los hogares están preparados o tienen la infraestructura para poder hacerlo, pero en el caso de ustedes, digamos, las parejas que conviven con ustedes no deberían aislarse en tanto en cuanto ustedes sí estén aislados. Hayan estado aislados de nosotros. Ahora, ¿eso no podría reemplazarse con un testeo? Es pregunta ignorante, ¿eh? Si hubiese un testeo diario de los contactos estrechos o de los contactos, ¿no podría monitorearse día a día y no esperar la semana como se estipula? No, porque en realidad el monitoreo día a día, que digo, es también muy difícil de llevar a cabo, pero solo te sirve si en algún momento sos positivo, pero si son negativos, hasta los 7 días, por el periodo de incubación que tiene el virus y como digamos, la mayoría de las personas que se contagian positivizan su PCR dentro de los 7 días, si son negativos no te levanta el aislamiento.
¿sí? Hacerlo antes. Entonces no es como que te puede dar una falsa sensación de seguridad. Claro, totalmente. Pensando desde el punto de vista... De todas maneras, Sí. perdón, por definición el aislamiento de los contactos estrechos es por 10 días. En algunas jurisdicciones, si al 7º día hay un hisopado negativo, puede evaluarse la posibilidad de levantar el aislamiento. Bien. Desde el punto de vista político, ¿sentís que, Chino, digo que después de ver mi amigo Horacio, el señor presidente el año pasado, a hoy, fallo de la Corte, enojo, etcétera, etcétera, ¿se está viendo en el marco entender que estamos pasando la peor crisis epidemiológica de la historia de Argentina? A veces parece que nos olvidamos, pero hoy, por ejemplo, hay un dato muy importante. Por gestión de Guado de Pedro, ministro del Interior, con todos los líderes de la oposición y el accionar de Sergio Massa y Máximo Kirchner, se logró acordar postergar las PASO y las generales. Y eso me parece que es un gesto de civilidad y un gesto de sentido común y de consenso. Es decir, que podemos equivocarnos a veces y discutir perdiendo de vista la perspectiva y la magnitud de la crisis, como vos señalás, pero también podemos encauzar rápidamente. Y yo creo que prevalece en general el sentido común y el diálogo en la mayoría de los sectores de la política. Después hay sectores que están más lanzados en posiciones más extremas. Pero a veces también nosotros le damos más importancia a la pelea y al grito que a los acuerdos y los consensos, que a veces se hacen en un tono mucho más moderado y por eso no se escuchan. 12 de septiembre es la nueva fecha, 14 de noviembre, las elecciones propiamente dichas. ¿Estaremos en condiciones, Florencia, de tener una movilización semejante como implican las elecciones para esa fecha? Mira, Luis, una de las cosas que me enseñó esta pandemia es que no hay que hacer futurología, porque la verdad es que este virus nos sorprende día a día y además tenemos que ver en qué estamos también con el plan de vacunación, ¿no? Va a depender mucho de el porcentaje de personas vacunadas que haya hasta ese momento. Así que es muy difícil. Espero que sí, creo que sí, no sé si es más una expresión de deseo que algo objetivo, pero bueno, creo que sí. Sí, Martín. O Nacho, perdón. Sí, no sé quién. Florencia, te quiero consultar por el tema de los testeos en farmacias. ¿Qué posición tenés? ¿Creés que puede ser una buena herramienta para que la gente colabore con el sistema sanitario, el sistema de salud, para descomprimir y en todo caso tomar medidas antes de tener síntomas o en todo caso también acudir rápido al médico? Sí, yo lo que creo es que es difícil porque es una herramienta que si se usa mal puede ser muy peligrosa. Entonces yo lo que creo es que las personas que tienen síntomas compatibles tienen que aislarse, independientemente de en qué momento pueden tomar contacto con el sistema de salud o les pueden hacer la PCR. Lo importante es que el que tiene síntomas o cree que puede tener COVID tiene que aislarse, ¿sí? Y no ir a trabajar y no verse con otras personas, ¿sí? Eso es lo más importante, porque el problema de hacerse un test uno mismo es que el negativo me parece más peligroso, porque si uno sabe que es positivo es más probable que tome medidas, consulte, pero el negativo claro, puede dar esa falsa sensación de seguridad de decir yo soy negativo. El test es siempre una foto del momento en que se toma la muestra. Claro. Entonces, lamentablemente no nos podemos relajar por un test negativo, porque podemos ser negativos hoy y positivos mañana. Ahora digo, el nivel de testeos vuelve a traer la vieja discusión que tenemos desde marzo del año pasado. ¿Cuántos testeos estamos haciendo? Porque uno ve el nivel de positividad, hoy es del 30%, si la memoria no me falla, pero digo, no sé cuántos test, ¿tenés a mano eso o lo buscamos mientras hablo con Florencia? Digo, es muy variable el nivel de test. O sea, pasaste de 25.000 a 60.000, después un día 110.000, después volvés a 60.000. ¿Tenemos un monitoreo técnicamente aceptable para saber si el testeo nos sirve? No, lo que pasa también es que cambió mucho en este tiempo la definición de casos sospechosos, porque ahora se está haciendo también diagnóstico por nexo epidemiológico, claro. Entonces a mucha gente se la diagnostica sin necesidad de hacerle un test. Entonces ya no hay una relación tan lineal entre una cosa y otra, porque si vos sos conviviente, sos contacto estrecho conviviente, un caso positivo, y empezás con síntomas, claro. Básicamente porque tiene 4 patas, una cola y dice wow, es un perro, entonces no hace falta hacer la PCR para confirmarlo porque es obvio que tenés COVID. Entonces, eso se notifica, pero no hay una PCR mediante. Entonces, es más difícil hacer el análisis de forma tan lineal. De todas maneras, lo importante es que
hoy por hoy todavía ante un caso sospechoso hay que hacer una PCR para confirmarlo, salvo que estemos hablando de un contacto estrecho de un caso positivo. Sí. ¿Te encontramos? 73.565 test se hicieron en el día. O sea, llegamos un día a 110.000. Sí, 110.000. 120.000. Sí. Digo, ¿y esto cómo se entiende, Florencia? Lo que pasa es que los números de test son muchos o son pocos dependiendo la demanda que haya. Si digamos, la demanda teórica era de 200.000 y se hicieron 75.000, 75.000 es poco, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que la situación, de alguna manera, es aún peor porque como hay mucha gente que es asintomática, ¿sí? Hay que calcular que por cada persona que se diagnostica de COVID, hay otras 3 o 4 que tienen COVID y no lo saben. Pero con más por razón, habría que salir a testear masivamente y, digamos, para encontrar a estos asintomáticos, ¿no? Claro, pero es complejo, Luis, porque como yo te digo, como es una foto, habría que salir a testear a todo el mundo todos los días. Digamos, es más, ni siquiera en los países que más testearon hicieron eso. ¿Entendés? Lo que yo considero importante es tener una buena alarma, no subestimar los síntomas y obviamente poder dar respuesta con diferentes metodologías diagnósticas que hay para poder a la gente que acude al sistema de salud darle también el resultado más rápido. Porque el aislamiento tiene que ser desde que el caso es sospechoso, no desde que se confirma o se descarta. Entiendo. Bueno, dijiste, una de las cosas que aprendí es que no se puede hacer futurología y comparto con vos, porque la vertiginosidad y la cosa aleatoria que tiene este virus es impactante. Por lo cual, que le pregunte a la presidenta de la Asociación de Vacunología, esto no tiene sentido, pero lo pregunto igual. ¿Te imaginás cuándo la población adulta de la República Argentina con este flujo de vacunas va a poder estar inmunizada en términos de inmunidad de rebaño? No, con este flujo de vacunas no, pero creo de verdad que va a haber un flujo mucho mayor de vacunas y que entonces vamos a poder estar en otra situación. Si se empieza a producir la vacuna Sputnik V acá, si se empieza a producir Sinopharm, AstraZeneca y empieza a haber un volumen alto de vacunas, estamos hablando de millones y millones, digamos, no que estén llegando de a menos de 1 millón, sino que haya un salto cuantitativo, bueno, yo creo que si eso sucede en los meses venideros, obviamente que vamos a estar mucho mejor y confío en que va a ser así. Gracias, como siempre un placer escucharte. Gracias a ustedes, buen fin de semana. La doctora Florencia acá. ¿Es Cristina hoy, Alberto? Viste que algunos analistas dicen, ya está, terminó. El Alberto de la composición, del acuerdo, ¿Es Cristina? ¿Es Cristina? No, yo estuve ayer con él, hoy, lo vi con los mismos bigotes, lo veo como Alberto. No, me parece que no, me parece que Alberto tiene un estilo, Cristina tiene otro, y incluso hasta hace poco, cuando venía para acá, vi un titular de un medio donde hablaba de no sé qué declaración de Martín Guzmán, como que hay grandes diferencias, por lo tanto a veces lo presentan como que están enfrentados, después otro día están mimetizados. Un día hay una interna, un día hay una ruptura, un día es el peor día del gobierno, otro día Alberto se transforma en Cristina. Me parece que es un proceso muy complejo, que es la crisis más grave de... Cuando Biden dice de 1930, yo decía la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él fue más allá, 1930, la crisis del 30. Nosotros a veces me parece que nos olvidamos que vivimos en el mundo, que somos parte de una región, que la crisis está golpeando a todos los sistemas políticos, económicos, culturales, y Argentina viene golpeada por una crisis estructural de 75. Los 4 años de Macri, más la pandemia, y que estemos de pie, me parece que es, además de heroico, y algunos lo pueden considerar milagroso, tiene mucho que ver nuestro pueblo, que está para más, pero también hay un gobierno, y cuando digo gobierno hablo de oficialismo y oposición, hablo de las provincias, que con todas las limitaciones que tenemos con un Estado muy golpeado, muy destruido, muy acotado, estamos haciendo más de lo que este Estado puede hacer. Concedeme que trajiste a Guzmán, pobre Guzmán, digo, no puede echar a un subsecretario. El Senado kirchnerista le saca una ley y le dice, usted, ministro de Economía, no va a decidir qué se hace con los fondos, van a hacer estas cosas. Es raro, es una coalición. Y no me vengan con la heterogeneidad de la coalición, porque Cristina también ganó con una coalición que encabezaba Cobos, esa coalición.
Y si a Cristina el Senado le decía lo que le está diciendo hoy Alberto con lo de Guzmán, volaban por el aire los senadores. Hoy estoy con metáforas poco gráficas, me parece. Bueno, la coalición de Cristina y Cobos no terminó bien. ¿Y esta vos crees que puede correr el mismo riesgo? No, nosotros si algo hemos aprendido es que tenemos que estar juntos, unidos, amontonados. Poné vos el nombre que quieras. Es peligrosísimo para la Argentina que vuelva a ganar Macri. O una política que destruye el Estado, la economía. Los 4 años de Macri fueron terribles, desastrosos. Hoy, en plena pandemia, tenemos índices de crecimiento industrial superiores al 2019. Chino, hay 54% de pobreza. Hoy lo escuché al presidente decir, tenemos una economía que crece. Chino, ¿te parece? Salgan a la calle. Está golpeada la economía después de una cuarentena absolutamente irracional, como lo reconocieron algunos infectólogos, pues se cerró todo sin ninguna posibilidad. ¿Vos te pensás que está creciendo la economía? Está creciendo. ¿La economía argentina? Lo digo yo, hay un crecimiento. La construcción crece, la industria del conocimiento crece, el aluminio crece, la agroindustria crece, las materias primas vuelan. Es un crecimiento heterogéneo. ¿La gastronomía crece? No. Hay sectores que están estancados y otros sectores se están cayendo. Pero hay un sector que está creciendo. Hay números de la industria que son superiores al 2019. No lo digo yo, no solamente lo dice el INDEC, lo reconocen los propios economistas. Hay un informe el domingo de Ferrere que lo dice. Un crecimiento sin contar nada que ver con lo financiero, creo que el 45%. ¿Esto alcanza? No, porque yo coincido con vos, estamos muy abajo y estamos subiendo una escalera que hasta que lleguemos a la superficie nos va a costar muchísimo tiempo. Y por supuesto que sabemos que hay pobre, y a vos te consta, me parece, que yo ando en la calle, que sé lo que es la pobreza, sé lo que están sufriendo los sectores medios. ¿Este crecimiento alcanza para que Argentina vuelva a ser igualitaria? No. ¿Esta Argentina va a eliminar a los pobres con este crecimiento? No, pero hay un dato objetivo. Lo que yo estoy diciendo, valorando el rol de Alberto, del gobierno, pero también de sectores de la oposición, de sectores de muchas provincias, que estamos haciendo en términos de pandemia, mucho más de lo que yo creí que podíamos hacer cuando aquel 19 de marzo del año pasado anunciamos la cuarentena, la construcción de los hospitales. No teníamos, no solamente en lo formal no teníamos ministerio, no teníamos camas de terapia intensiva. Hay algo político que es un intento de no dejarlo al presidente solo tomando la decisión, sino de blindarlo legislativamente. ¿De qué se trata, Nacho? Sí, exactamente, Luis. Es el proyecto que va a utilizar el presidente para tomar decisiones de acá en adelante, teniendo en cuenta que se viene la campaña electoral y que los vaivenes de la política pueden llevar a que haya muchas diferencias en cuanto a esas decisiones. Hoy Axel Kicillof estuvo en Pilar, no fue el presidente salió por Zoom. ¿Por qué? Porque el presidente estuvo terminando de corregir el proyecto que habían hecho Santiago Cafiero y Vilma Ibarra, los dos que estaban a cargo de elaborar el proyecto y que... ¿Qué va a decir el proyecto, Luis? Bueno, va a plantear algo similar a lo que plantean los DNU del presidente, nada más que van a estar reforzados por informes del Ministerio de Salud. ¿Qué habían dicho algunos jueces de la Corte en sus fallos? No estaba debidamente justificada la emergencia y en todo caso la necesidad de suspender las clases y el impacto que podía tener. Bueno, ya hubo sondeos con opositores. ¿Por qué? Porque este proyecto no puede salir solo con votos oficialistas, más allá de que todos los gobernadores no pudiéramos decir que están de acuerdo. Hay algunos gobernadores que ponen un pie en el freno. ¿Por qué? Porque no quieren quedar a merced de cualquier decisión del gobierno nacional sin consulta. Se supone que como son el mismo frente político, van a ser consultados, pero igualmente alguno tiene algún reparo. Hubo opositores que consultaron porque desde un primer momento habían manifestado el acuerdo y de hecho le habían pedido al presidente. Caso particular, por ejemplo, Eduardo Balibuca había pedido hace 15 días que se enviara un proyecto que regulara la pandemia. Bueno, ahora seguramente va a tener que ver ese proyecto para decidir qué vota. Hay algunas dudas en Juntos por el Cambio. Vos decís, ¿dudas por qué? Si ya manifestaron el rechazo y demás. No, hay dudas porque hay legisladores que responden a gobernadores, por ejemplo, de Jujuy, Gerardo Morales. Los que ejercen que están dudando de qué tenemos que hacer. Ya iniciaron consultas con sus propios gobernadores justamente para ver qué postura tener al respecto. ¿Cuándo iría al Congreso? Bueno, la expectativa de Alberto Fernández era enviarlo hoy. Finalmente, por esta semana bastante convulsionada en distintas áreas, termina enviándolo el día lunes cuando él ya esté de viaje.
va a terminar de revisarlo Santiago Cafiero y hay que ver si lo envía. ¿Quién queda a cargo del Ejecutivo? ¿Lo envía Cristina Kirchner? ¿Lo envía Santiago Cafiero? Bien. Bueno, enseguida voy a estar charlando con Pacho O'Donnell, el queridísimo Pacho O'Donnell. Este ejemplo, yo siempre lo digo, no solo porque me encanta lo que escribe, esencialmente, sino por cómo lo dice y aparte por la garra que le pone físicamente a la cosa. Hola Pacho, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis, querido? Qué gusto escucharte. Igualmente. De paso, haceme acordar, ¿cuándo pasaste el COVID? ¿Cuánto tiempo hace ya? Habrá sido, creo que fue en noviembre, diciembre. Bien. ¿Ya estamos con las pesas de vuelta? ¿Estamos entrenando Bastante de vuelta? bien. ¿Estás entrenando de vuelta? Es un hábito que tengo incorporado a mi vida. Y fíjate vos que yo creo que las indicaciones habituales de guardar distancia, lavarse las manos, usar barbijo, habría que incorporar también mantener el mejor estado físico posible. Porque está absolutamente comprobado científicamente que eso aumenta el sistema inmunológico. O sea, en última instancia, toda enfermedad es un combate. Y vos te has contagiado. Sí. Yo cuando estuve contagiado en el COVID sentía que la cosa efectivamente empezaba por la nariz, la garganta, y luego iba bajando por la nariz a la tráquea, y lo peor es cuando llega a los pulmones. Pero es un combate, y mientras en mejor condición estés para dar ese combate, mejor. Así que yo me permito incorporar esas recomendaciones tradicionales. Trate de estar en la mejor condición posible. Total. Destine, aunque sea unos minutos por día, a lo que a usted le guste hacer. Andar en bicicleta, caminar, seguir alguna de las rutinas que están en YouTube, pero haga algo, digamos, ¿no? Totalmente. La verdad que hay muchas cosas sobre las que quiero conversar. Podría recurrir a tu costado de historiador o a tu costado de analista político, pero me gustaría detenerme un poco en la mirada psíquica de lo que estamos pasando. ¿Te animás a pensar cuál es la consecuencia psíquica, no solo física, como vos hablabas de los pulmones de esta pandemia? Qué buena pregunta tuya, porque la impresión que yo tengo es que se le ha dado una casi exclusiva visión epidémica, digamos, ¿no? Digamos, de los epidemiólogos, de los infectólogos, lo que no está mal, está muy bien. Pero creo que ha faltado una visión psicológica, psicoanalítica. Es decir, yo estoy, te confieso, deprimido y angustiado. Y creo que estamos todos deprimidos y angustiados, en mayor o menor medida. Es imposible no estar deprimido y angustiado. La situación es muy compleja. La situación, desde un punto de vista psicológico, es francamente traumática. Hemos perdido cosas, hemos perdido gente que queremos, hemos perdido confianza, tenemos miedo de contagiarnos, de morirnos, de no vacunarnos. O sea, tenemos muchos miedos. Tenemos tendencia a la depresión, ha aumentado el consumo de drogas, de alcohol, el consumo de medicamentos, hay insomnio. Bueno, todo eso es una realidad de la pandemia. No quiere decir que no podamos salir de esto, yo siempre soy muy optimista, pero creo que creo que va a haber que hacer algunas políticas de Estado en relación a esto. Porque la pandemia de alguna manera es como una guerra, es una catástrofe. Y hay una posguerra y hay una pospandemia. Y va a haber que vérselas en la pospandemia, cómo enfocar a nivel general, a nivel social, estos problemas, digamos, de los heridos a nivel psicológico que va a dejar la pandemia, ¿no? ¿Cómo tercia en esto que vos muy bien señalás, que es lo físico, obviamente, los amigos que no la han pasado bien o que han partido, las secuelas físicas, también esto que vos mencionabas, la angustia psíquica, pero cómo tercia el nivel del debate violento, esto es opinión mía, que tenemos en la escena pública? O sos a favor de la cuarentena o sos asesino, o sos un decrépito, como se escuchó decir la semana pasada, porque opinás distinto, o sos una infectadura. ¿Cómo tercia el nivel de intolerancia al disenso? Por supuesto,
Por supuesto, yo estoy en contra de lo que podría llamar la demonización de la política, ¿no? O sea, el adversario es un demonio a destruir. O sea, Cristina y Alberto son demonios, Macri y Patricia Bullrich son demonios. Es muy difícil que te pongas de acuerdo con un demonio. No hay posibilidades, salvo en Fausto, no hay posibilidades de pacto con el demonio. Y ese estilo tiene varias consecuencias. Una de ellas es que hace los acuerdos prácticamente imposibles. Y cuando uno está en un estado de guerra, de catástrofe, de lo que, como quieras llamarlo esto, evidentemente es muy importante estar de acuerdo cómo enfrentar eso, ¿no? O sea que a mí me parece que es algo a superar, es algo negativo. Frente a esto, no sé si me equivoco, déjame preguntártelo. Yo sentí que hubo un revalorizar a la clase, a la gente, a los viejos, vamos a decirlo con todas las letras, que durante mucho tiempo fueron descartados. Muchos tomamos restricciones para proteger a nuestros viejos. Lógicamente se vacunó primero a los viejos. Había como una mirada, no sé si hay algo bueno que trajo esta pandemia, si lo puedo decir de esta manera, pero sentí que hay una mirada de mayor atención hacia los viejos. Es interesante lo que planteas. La pregunta que uno podría hacerse también, y esto en relación a los viejos y las viejas, de los cuales yo soy parte, es por qué nos dejamos deteriorar. O sea, por qué los mismos viejos y viejas confirman la sinonimia entre vejez y deterioro. No hay razón. O sea, lo que pasa es que culturalmente el viejo y la vieja son considerados descartes. O sea, dentro de una sociedad de consumo, el viejo y la vieja no tienen capacidad de consumo, eso es evidente. Y por lo tanto son material de descarte. Y los viejos y las viejas asumimos esa condición. Y entonces nos separamos del cuerpo, abandonamos la energía, la vitalidad, la sexualidad. O sea que si bien me parece muy positivo este cuidado que se ha tenido con las personas mayores, también me parece que las personas mayores deberían reaccionar y preguntarse por qué son víctimas propicias, no solo del COVID, sino de cualquier otra enfermedad, ¿no? Esto lo enlazaría con lo que dijimos al principio, ¿no? La necesidad de estar en buen estado físico. Pero cuánto me gusta esta historia de caer en la igualdad de que ser viejo es ser deteriorado, y de ninguna manera, o sea, y ahí hay como un reclamo hacia aquel que... ¿Te parece que es apropiado que hable de palabra viejos? Porque incluso tiene como una cosa medio despreciativa. ¿Debemos decir viejos, adultos mayores? ¿Qué hay que decir, Pacho? Sí, repetime lo que dijiste. No, digo que uno usa la palabra viejos y a veces algunos que se incluyen en la edad de ser un adulto mayor se siente ofendido. ¿Hay que usar esta palabra o hay que buscar alguna otra? Correcto. No, hay que reivindicar la palabra vejez. El hecho de que sea una palabra fea tiene que ver con la devaluación que hacemos de las personas mayores, ¿no? Hay que cambiar, por eso se le dice adulto mayor, se le dice tercera edad, se le dice persona grande. No, somos viejos. Somos viejos. Y la vejez es una palabra que hay que reivindicar. Porque hay que reivindicar la vejez. La vejez es una edad productiva. Yo tengo 80 años y sigo escribiendo, sigo pensando, sigo haciendo gimnasia, como vos decís, entrenando, prefiero decirle. Y no soy una persona ejemplar, hay gente que está mejor que yo. Claro. Pero esa idea, lo que pasa es que anteriormente, fíjate vos que un tema de devaluación de la vejez tiene que ver con el hecho de que antes los viejos eran los sabios de las tribus o de las sociedades. Y eso era porque la sabiduría era acumulativa. O sea, mientras más vivías, más sabías. Más te habías equivocado, más habías corregido errores. Pero actualmente el conocimiento útil, diríamos, entre comillas, está en manos de los jóvenes. Un chico de 12 años sabe manejar mucho mejor esto del Zoom y del Internet que yo. Y entonces los viejos pasamos a ser, en tanto no se nos reconoce demasiado esto de la sabiduría de la edad, nos pasamos nuevamente a ser material de descarte. Pero es interesante esta mirada de reclamo que estás haciendo
a los propios viejos para no emparentar la vejez con el deterioro, no emparentar la vejez con la ausencia de productividad o incluso, cómo no, como hablamos temprano con Canosa, de la capacidad y el deseo, el amor, el hacer tantísimas otras cosas de otra forma, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Somos nosotros los que abandonamos el cuerpo. No es el cuerpo el que nos abandona a nosotros. Nunca. La sexualidad, el músculo, la energía, todo eso está en nosotros, sigue estando. Fíjate vos también, hablando de la descalificación, tengo una forma de la oreja que siempre no, olvídate, se me cae, siempre toda la vida se me han caído estos bichos. Una desgracia, quédate tranquilo que es una desgracia. Bienvenido al club de los que odiamos la cucaracha. No, pero mi oreja es particularmente anticucaracha. Sí, y creo que está bien. Hay una apelación a las personas grandes, varones, mujeres, de que se cuiden en el sentido de no abandonarse. Hay muchas cosas. Sí. Bueno, hay ejemplos, ¿no es cierto? Fíjate vos que la vejez es una buena edad para cumplir con las deudas que tiene uno con uno mismo. De alguna manera la pandemia, estos tiempos de soledad y de quietud, tendrían que haber servido para que cada uno comprendiera qué es lo que se debe a sí mismo. Porque esto nos conectó con el tiempo, y conectarnos con el tiempo es conectarnos con la muerte. Es decir, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que debemos hacer antes de morir? O sea, la muerte no puede sorprendernos, está claro, la pandemia lo ha dejado claro. Entonces la vejez es el momento de pagar las deudas con nosotros mismos. Te cuento un ejemplo, San Martín, por ejemplo, en su vejez, aprendió a pintar. Su vocación era pintar y pintó cuadros. Pintaba sobre todo decoración, pintaba platos, abanicos. Inclusive su gran amigo Tomás Guido, que está enterrado con él en el mausoleo de la catedral, preocupado por cómo iba a subsistir. San Martín le responde, no se preocupe, yo puedo vivir de pintar abanicos y platos, le dice, ¿no? O sea, él descubre que ahí inclusive aprende guitarra. San Martín aprende guitarra con Sors, que es un gran guitarrista de su época. O sea que la vejez es un momento también para pagar deudas con nosotros mismos. Por ejemplo, Bartolomé Mitre en su vejez decidió que su verdadera vocación había sido la de poeta. Inclusive en su vejez traduce la Divina Comedia de Dante, semejante mamotreto, lo traduce y en verso, o sea, un esfuerzo tremendo. Hay dos cosas que acabas de decir sobre las que quiero detenerme. Una en general y otra en particular en vos. Empiezo por la general. Dijiste, no es verdad que a los viejos el cuerpo nos abandona, es que nosotros lo abandonamos al cuerpo. ¿Estás convencido de esto? Porque muchos te van a decir, no puedo, porque tengo más achaque, tengo más cosas. ¿Estás convencido de que nosotros somos los que con el paso del tiempo abandonamos al cuerpo? Yo creo que lo abandonamos promedio a los 40, 50 años. Lo abandonamos muy precozmente. Una persona de 40, 50 años ya considero que subir escalera era algo que hacía cuando era joven. Correr un colectivo, no, esperamos mejor el que viene. Y además su actividad sexual generalmente ha disminuido extraordinariamente. Inclusive su vitalidad, su deseo de hacer deportes. Por supuesto que no estoy incluyendo las excepciones, ¿no es cierto? Claro. Pero es cierto lo que te digo, somos nosotros los que abandonamos el cuerpo y la consecuencia es grave. La consecuencia es grave. Y eso es una de las cosas que se han pagado durante la pandemia. Lo otro que dijiste que me parece interesantísimo, que esta pandemia, como si hiciera falta, nos hizo notar brutalmente la finitud de la vida y saber que no nos puede tomar por sorpresa la muerte. Nunca debió tomarnos por sorpresa. La pandemia nos dijo, a ver si no la entienden, acá lo tienen. Y si uno paga las deudas con uno mismo, ¿qué deuda estás pagando con vos mismo? Bueno, yo pagué, estuvimos hablando del entrenamiento físico. Esa era una deuda que yo tenía conmigo mismo. Fíjate vos que la empecé a los 70 años.
Y descubrí que el cuerpo realmente estaba esperando que uno le dé bolilla, ¿no? Te diría que otras cosas, otras deudas, posiblemente el tema de las redes me ha abierto una dimensión que no tenía antes. Una posibilidad de comunicarme con gente, yo que he sido, siempre que soy una persona tímida, me ha permitido establecer un canal de comunicación con los demás que me ha sido muy enriquecedor. A veces yo siento que hay palabras que son inspiradoras, que uno no toma nota de cómo puede en los otros, generar un clic de comienzo. Y yo siento que escucharte a vos es siempre muy inspirador. Lo digo personalmente, pero imagino que para la gente que nos está viendo, hablale a los que dicen, no, ¿qué va a empezar a los 70 gimnasia? ¿Qué me voy a enamorar a los 75? ¿Qué voy a pintar abanicos a los 80? Hablale a esos que dicen, la historia demuestra que son excepciones y no me puede comprender a mí esa posibilidad. Yo creo que el COVID nos ha demostrado que hay que estar bien, que es una lucha que hay que librarla en las mejores condiciones posibles. En todo sentido, o sea, de fortaleza psíquica, de fortaleza física. Y yo creo que vos recién decías algo muy importante. A la muerte no hay que negarla. Los seres humanos nos pasamos negando el hecho de morirnos. Fíjate, Luis, que las tres grandes áreas de la inteligencia humana, diríamos, la filosofía, la ciencia. La filosofía y la religión. La filosofía es aquello que trata de explicar lo inexplicable, trata de entender qué es esto de estar vivo y después tener que morirnos. La ciencia, el objetivo último de la ciencia es la inmortalidad. La ciencia ha logrado extender, cuando las condiciones económicas, sociales se pueden, ha logrado extender la vida. Pero su objetivo último es la inmortalidad. Y la religión es la oferta de la inmortalidad. La idea, no nos vamos a morir, vamos a seguir viviendo. Hay otras vidas, no se aflijan, no se preocupen. Bueno, hay que tener fe para creer en eso, ¿no es cierto? Hay que tener fe. Claro. No hay que negar la muerte. La muerte, cuando uno piensa en la muerte, se da cuenta que tiene que hacer de la vida este hecho milagroso de estar vivo. Fíjate un dato casi escatológico, pero fíjate que en cada eyaculación del hombre van 200 millones de espermatozoides. Uno solo de esos espermatozoides es el que fecunda el óvulo. Fíjate vos qué hecho tan azaroso. Somos producto del azar, de que esa noche o ese día nuestros progenitores decidieron hacer el amor, y no el día anterior o el día posterior. Somos producto del azar. Un existencialista como Camus y demás diría, bueno, la vida es la nada. Bueno, si fuera la nada, lo que tenemos que hacer es darle sentido. Claro. O sea, nuestra vida tiene que ser la lucha instante porque la vida, en vez de ser un absurdo, sea algo que mereció ser vivido, que podemos estar satisfechos. Para eso es un trabajo, no es fácil. No, claro. Es una pelea constante. Y no es una actitud contemplativa de la vida, que en algún momento de algún lugar milagroso venga. Esto es militancia, yo siempre digo, deseo en acción, tener claro cuál es tu deseo y ponerle garra a ese deseo. No es que viene desde el cielo. Qué linda la palabra militancia que usaste recién. Militancia con el propio deseo. Fíjate que lo importante es encontrar el propio deseo. Es decir, ¿qué es lo que uno realmente desea en la vida? Y eso está muy oscurecido. Uno, el deseo social. La sociedad, por ejemplo, quiere cosas, quiere que nosotros consumamos. Entonces, a través de los medios de la educación, del contagio de la tribu, etcétera, nos induce a ser consumidores, cuando en realidad a lo mejor deseamos otras cosas. Total. El deseo de los padres deseamos muchas cosas de nuestros hijos. Bueno, el proceso de crecimiento, que ha sido muy obstaculizado con la pandemia, eso es un tema, es todo el proceso de ir separándose, desligándose de los deseos de los padres.
porque los padres quieren algo, inclusive cuando ponen el nombre, ya están, cuando te pusieron Luis, ya te lo pusieron por algo, estaban deseando algo. Yo mi nombre es Mario porque me llamo igual que mi padre, o sea que había un deseo ahí relacionado con eso. O sea que el proceso de crecimiento es despegarse del deseo de los padres. Claro. Fíjate qué difícil que ha sido durante la pandemia, en que los chicos y los jóvenes han estado obligados a convivir con los padres permanentemente. Ha sido absolutamente malsano, absolutamente malsano. Los otros días hablaba con un colega tuyo, un psicoanalista, y él decía, muchas veces uno escucha, espérate que encuentre la cucaracha, ¿la tenés por ahí? Ahí está. Te decía, hablaba con un psicoanalista, ahora sí, hablaba con un psicoanalista que decía, bueno, no he estado a la altura del deseo de mi padre. Y este psicoanalista corregía y decía, no se trata de alturas, no es ni mejor ni peor. Has estado en otro camino de deseo, que es el propio, y que en todo caso, si lo militaste, si fuiste por ahí, es que has crecido, ¿no? Un poco coincidiendo con esto. Bueno, nada, me quedaría hablando con vos hasta las 2 de la mañana, lo sabés, se me acaba el tiempo. Uno nace... ¿Cómo? Uno no nace para cumplir con los deseos de otros. Claro, nada menos. Escúchame, a los 80 te pregunto, Pacho, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nonagenario, voy a tener 90. Está muy bien. Bueno, nada, cada vez que lo veo a Pacho recomiendo cosas para leer. Vos recomendarás a la que quieras. Yo siempre recomiendo. Hay una biografía del rosarino más famoso del planeta, que es el Che Guevara, que escribió Pacho Donel, que se corrigió no hace tanto y que es estupenda. Hay una obra de teatro que cuenta el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil. ¿Querés recomendar algo? Claro, que es un librazo y que lo vi hecho en el San Martín. ¿Querés recomendar algún libro para los que se quedaron hipnotizados escuchándote y que tengan ganas de leer? Un libro mío, y vos decís, a mí me gusta mucho mi libro sobre Che, me gusta mucho mi libro sobre Juan Manuel de Rosas, me gusta bastante mi libro que se llama La Sociedad de los Miedos. No son libros fáciles de encontrar en las librerías, porque las librerías tienen un proceso de recambio demasiado veloz. Pero si se los piden las librerías, se los encuentran. No, y aparte he escrito 20 libros. Los quiero a todos. Y hay un secreto, Pacho, que en pandemia también me lo mostró, que se llama Free Market, no vamos a decirlo como corresponde. En las tiendas que venden online se consiguen libros, incluso estos que son difíciles. Te mando un abrazo enorme. Se te admira siempre y se aprende. El mejor elogio, mira, lo hace un amigo que es mi barbero, que es un tipazo, y me dice, lo escucho a Pacho y quiero ser viejo ya como él. Me parece que es un elogiazo para hacer. Abrazo. Si me dejas pasar el chivito, sí, es cierto que tengo mi Instagram es arroba Pacho Donel. Bien, ahí está. Síganlo ahí a Pacho. Gracias. Te mando un abrazo y a la familia. Bueno, es un placer. Hago una pausa y seguimos charlando. ¿Vos querés llegar a ser viejo? ¿Cuántos años tenés, Chino? ¿Decí la edad? 73. ¿6'3"? Está muy bien para 6'3". Y los negros disimulamos. Muy bien. Me tenés que decir los negros y peronistas. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? O sea que yo no le tengo temor a la muerte, le tengo temor a la degradación. Lo vi a mi papá los últimos años. Es más, yo iba a verlo y no lo reconocía, e incluso ni sufría porque no era mi papá. Estaba muy flaquito, él no me reconocía a mí, no reconocía a nadie. No lo lloré cuando murió y recién lo lloré 2 o 3 años después cuando lloré otra situación y lo lloré mucho. Entonces no le tengo miedo al deterioro, pero la muerte me parece que es una cosa que va a llegar, así que... Aunque no querramos, aunque nos peleamos... O sea, que me gustaría vivir muchos años. De un amigo que falleció hace poco, Oscar Valdovinos. Oscar tenía 80 largos, íbamos a almorzar, era muy buen mozo. Y vos sabés que las mujeres lo miraban. Y yo digo, este tipo tiene casi 90 años. Y mujeres de 40, 50, buenas mozas, lo miraban. Era un tipo bárbaro. Y después, por suerte, sufrió poco, se enfermó y se murió. Pero estuvo me encantaría ser o como Pacho o como mi amigo Oscar Valdovinos, vivir mucho, pero... Hago una pausa y seguimos peleando de política. Te pusiste en blanco y negro cuando dijiste buena moza. Te vino una cosa de blanco y negro. Somos viejos, definitivamente. Bueno, ya, hago una pequeña pausa y sigo hablando.
¿Estás preparado para lo que le voy a preguntar a Nacho Ortelli? Es bravo lo que voy a preguntar, ¿eh? Pregunte. Hoy estoy viernes sin filtro. ¿Larreta es peronista? Bueno, Larreta es peronista, Sí, bien, formó bien, parte es de un verdad. gobierno peronista, pero lo tenía bastante solapado. Viste que cuando el macrismo cargaba contra el peronismo, obviamente el jefe de gabinete en ese entonces de Macri no decía nada, y cuando fue jefe de gobierno, ya con Macri en la presidencia, evitaba cualquier tipo de referencia. Bueno, hoy Larreta desempolvó ese espíritu peronista por el aniversario, el 102 aniversario, ¿no, Chino? Así es. 102 aniversario del nacimiento de Eva Perón, y publicó un tuit en el que hizo alusión obviamente al legado de Eva Perón y a la defensa de los derechos de las mujeres, que, mira, acá está el tuit, Luis, si querés Sí, claro. lo compartimos. Hace alusión, mira, es todo un collage hizo, la foto de la imagen de Evita y frases en alusión a Eva Perón. Bueno, ¿por qué hace esto Larreta? Ese es el tema, Luis. Es un mensaje claramente a dos puntas. A la ala dura de Cambiemos, recordá, Claro. Larreta tuvo que endurecer su posición ante el gobierno nacional porque estaba tironeado por el ala dura de Cambiemos, y también es para un sector del peronismo que entienden Pesca, que ¿no? que está desencantado. Pasa la ambulancia, o al menos avisa, miren que puedo en algún momento pasar la ambulancia. No se sabe cuándo puede llegar a hacer eso. Y hay repercusiones internas, obviamente. No cae bien esto en la Claro. interna de Juntos por el Cambio, que Larreta haga referencia a Eva Perón. Déjame que le preguntamos al peronismo. Sí. Viste que el kirchnerismo más duro dice no se equivoquen, Larreta es Macri. ¿Son lo mismo Larreta y Macri? No son lo mismo. Porque está claro que Larreta jugó un rol muy importante en todo el ascenso de Macri, que fue jefe de gobierno, a presidente, y eso es innegable, pero no son lo mismo. Pero O sea, ¿cree que Larreta, Chino, crees que en un eventual gobierno de Larreta en 2015 hubiera ocurrido lo mismo? Es contrafáctico. Ocurrió lo que ocurrió, el peor desastre de los últimos años con Macri, y Larreta lo acompañó y se tiene que hacer cargo. O sea, no hay muchas diferencias en cuanto al No, te proyecto acabo de de país. decir- No, no. pero el proyecto de país que Y quiere. no lo sé, pero él lo acompañó. Yo no recuerdo una frase de Larreta marcando diferencias, criticando a Macri, no lo recuerdo. Ojalá. Creo que si el macrismo algo le faltó fue discusiones internas que afloran post-derrota. Claro. Hoy hay muchos que cuestionan a Macri. Puedo ser injusto, quizás Monzó lideró un sector que fue crítico en pleno gobierno de Macri, pero Larreta no. Larreta cumplió disciplinadamente su rol de jefe de gobierno, se dedicó a gobernar la ciudad y acompañó Bueno, toda la medida de Macri. El peronismo es así, Chino. Es acompañar y acompañar hasta la puerta. Gorila, claro. No, pero el peronismo acompaña. Es una de las pero- cualidades, digo. No, peronismo, si vos recordás, si vas a Perón, vamos a hablar de Perón, años 53, 54, cuando Perón plantea el acuerdo de petrolífero de YPF con la Estándar, hubo un gran debate entre el peronismo. Y que hablemos en los 70. Hoy mismo, en el seno de la coalición de Frente de Todos, tenemos discusiones. Las coaliciones y los partidos que son muy amplios, movimentistas, tienen debate. Eso no es malo. Vos vas a los demócratas de Estados Unidos o los republicanos y tienen alas más duras, más moderadas, más conservadoras. No hay que tenerle temor al debate interno, pero concretamente el gobierno de Macri, Larreta no lo hizo. Martín. Fernando, hay dos figuras muy fuertes en los dos lugares de la grieta, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. ¿Crees que para la discusión política de lo que se viene sería conveniente que se corran ellos y vengan nuevos actores? No. Yo creo que cada fuerza tiene que procesar sus diferencias. Nosotros somos una coalición que veníamos de rupturas, de discusiones, de debates, de derrotas. Acordate que perdimos 2013, perdimos 2015, perdimos 2017 y muchos jugamos en lugares distintos. Luego entendimos la necesidad de unirnos. Nos unimos porque era casi imprescindible, imperioso frenar una nueva gestión de Macri con todo lo que nos dejó en términos de deuda, empobrecimiento, inflación, ruptura del aparato productivo. Y la verdad que Cristina fue generosa. Ella era la que más medía. Hoy tiene importante intención de voto, sin embargo, pensó en el todo, no en ella, y facilitó una salida que fue aceptada por muchos
que logramos nuevamente reunirnos en torno a la candidatura de Alberto y ella acompañando como vicepresidenta, después de haber sido 8 años presidenta. No veo la misma actitud en Macri, pero bueno, es un tema que tendrá que resolver Juntos por el Cambio. Lo que sí digo, que no me gusta en la oposición a aquellos sectores que son fanáticos. Que un grupo de vecinos vayan a Olivos a insultar o a gritar al presidente, está mal, pero mientras guarde la instancia social, que entre comillas, forma parte de la libertad de expresión ante una medida que no comparten. Pero que la presidenta de ese partido aparezca como una barra brava a lo alto avalando eso, no me gusta, porque me parece que eso no es sano. Pero quien quiere venir que venga tampoco es sencillo del intendente de Ensenada, ¿no? Es Galtieri, digo. Traer a Galtieri en medio de un acto de vivienda es raro. Bien, pero yo te estoy hablando de tomate y vamos a salir con una heladera. Yo te estoy hablando que la presidenta del partido opositor más importante de Argentina va como una barra brava. Repudiado en con el antecedente de haber avalado el tema de las bolsas que se habían colgado en... Repudiable. Punto y aparte. Hablemos de heladera. ¿Cómo te cae el intendente Seco hablando de si quieren venir que vengan? Tengo mucho respeto por Seco porque es un intendente que gana con una cantidad de votos impresionante y la frase, ni sé en qué contexto la dijo, pero no me gusta, no la comparto. Hablándole a la oposición, diciéndole, bueno, que vengan, estamos acá. Bueno, si lo dijo hablándole a la oposición es una frase poco feliz, pero está hablando de democracia. No podemos compararlo con Galtieri. Bueno, Galtieri habla de otra cosa. Es una frase de alguien que no era de la democracia y en un contexto como la guerra Malvinas. Viví ese proceso. Y fui de los que el 2 de abril pensé, éramos muy pocos, que era una locura lo que habíamos hecho. Sí. La mayoría de la sociedad, los intelectuales, los políticos, acompañaron esa locura. Yo lo dije y lo escribí en un diarito que nadie leía, pero yo me opuse. Así que pero no voy a comparar jamás a Seco con Galtieri. Chino, servicio a la gente. El 21 de mayo se terminan estas restricciones. ¿Crees que hay chance para que Alberto Fernández flexibilice un poco? Pero todo va a depender de los números de contagios y de los muertos. Bueno, pero hoy murieron más de 600 personas. Hablamos de Galtieri. ¿Cuántas personas murieron en Malvinas? Casi 600 personas. Ese es el número más o menos. Es una locura. Entonces nosotros tenemos que tratar de frenar la curva de contagios y de letalidad. Y estas restricciones que no nos gustan a nadie, porque todos queremos que los pibes vayan al colegio, todos queremos salir, todos queremos ir a un bar, todos queremos llevar a nuestros viejos, a nuestros hijos, que no los podés ver. Yo tengo una nieta que te restringe el contacto si no estás en el marco de la distancia social pertinente. Pero lo hacemos porque cuidamos la vida, que es un bien supremo. Y creemos que todos tenemos que acompañarlo. No se puede jugar a la política cuando estamos hablando de víctimas fatales. Hay que hacer política con grandeza, porque esto no es un problema ni partidario ni electoral. Es la vida. Total. Máximo bien supremo que protege la Constitución. Gracias como siempre por venir. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, pequeña y última pausa, después hay más información. Muchas gracias por todos los mensajes por el tema de Pacho Donald. Ha llamado muchísima gente que va a mandar especialmente a Guillermina Valdés y a su esposo, que se llama Marcelo Hugo. Ahí está, un gran abrazo para ellos. Tras la pausa está Adrián Sack también. El órgano de control de enfermedades de los Estados Unidos dijo para julio la pandemia podría estar controlada. Le vamos a preguntar toda la información al que siempre tiene el impecable informe de los Estados Unidos, que es Adrián Sack. Hola, buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, y todo el equipo. Así es, la CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que es el brazo del gobierno infectológico del gobierno de los Estados Unidos, lo que dijo es que para julio, aproximadamente julio o agosto, la pandemia va a estar aquí en los Estados Unidos bajo control en tanto y en cuanto se continúe con un ritmo aceptable de vacunación, ¿no? Estamos vacunando aquí en los Estados Unidos a razón de un promedio de 2 millones de inoculaciones por día, ¿no? Había bajado un poco. Recordemos que al llegar al segmento de entre 18 y 35 años de edad nos encontramos con los más escépticos, ¿no? Sobre todo con este 13% de estadounidenses que, según una encuesta de la Fundación Kaiser Permanente, no se quiere vacunar de ninguna manera, y a otro 15% adicional que dice que está esperando a ver qué
qué es lo que sucede con las vacunas realmente, si realmente no traen tantos efectos colaterales o secundarios como la prensa había informado en un primer momento, ¿no? Aunque hasta ahora se sabe que son en una muy, muy pequeña proporción, sobre todo los casos de coágulos de la de Johnson & Johnson, de la vacuna de Johnson & Johnson, la de monodosis, que fueron 20 a 25 casos sobre 8 millones de vacunas aplicadas, ¿no? Pero atención, porque la CDC también está diciendo ahora, y esto es de último momento, está reconociendo oficialmente que el COVID se puede contagiar a través de partículas estacionadas en el aire, ¿no? Ya no directamente por un estornudo de una persona a otra o por intercambiar, digamos, partículas aerosolizadas de una persona a la otra al estar en una distancia cercana, ¿no? Sino que pueden estar flotando en el aire en lugares cerrados, sobre todo. De ahí la importancia de la ventilación, ¿no? Y ya está dejando muy en segundo plano el hecho de tocar superficies, ¿no? Que al principio era el énfasis que tenía las recomendaciones de la CDC. Así que atención con eso, que ya lo reconocen. Sí, quiero dos consultas hacerte brevemente. La primera, ¿es correcto que también se va a autorizar la vacunación a niños de a partir de 12, 15 años? Vos me vas a saber decir. Sí, desde luego. La semana próxima dicen que ya la FDA le daría la autorización a Pfizer para vacunar a todos los niños mayores de 12 años y de hasta 15 años con la vacuna que ya se conoce, con la misma vacuna de Pfizer en exactamente la misma dosis que se conoce, y se espera que se vacunen hasta 10 millones de chicos aquí en los Estados Unidos. La de Moderna, que es la otra de las vacunas más aplicadas aquí en los Estados Unidos, recibiría la misma aprobación dentro de 3 semanas. Pero ya la semana próxima ya la autorizaría la FDA para que sea aplicada en niños. Bien, y la última, sí, muy breve. Se promociona que a partir del 12 de mayo, la semana que viene, en Miami, se instalará en el aeropuerto un vacunatorio al que podrá acceder el que sea simplemente mayor de 18 años, turista, residente o lo que fuera. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero sería un blanqueo de una situación que ya existe. La única diferencia es que el vacunatorio va a estar en el aeropuerto, pero ahora vos bajás del avión y vas a prácticamente cualquier lado y ya te vacunás, incluso sin pedir turno. Siempre lo más recomendable es pedir turno, ¿no? Para evitar aglomeraciones o que se acabe el suministro de vacuna para ese día, ¿no? Pero sí, eso se puede hacer hoy. Adrián, un placer no solo verte. En Miami. Claro, te veo durante toda la programación, especialmente mañana con Edu Battaglia, seguro, así que un abrazo. Va a ser un placer, gracias. Hasta luego. Gracias a la gente de Royaz, estoy feliz de vestir Royaz, a Salón Berlín, que es la barbería de nosotros tres, que allí vamos, a la gente de Plata Madre, muchísimas gracias. Y creo que ¿algún tiene que agradecer a alguien usted? ¿Algún chivo? No agradece nada, ningún chivo. ¿Usted no tienen chivo? No tenemos chivo. No trabajan en la televisión. No trabajan no tienen. Quiere inventar a su mamá, quiere mandar un saludo. Sí, algo. hoy le dieron la segunda dosis. Qué buena onda. Mañana le das una dosis a mi mujer. También. Enhorabuena. Bueno, señores, le mandamos un beso enorme a Rosario Yerdi, que está transitando el COVID bien, como esto puede ser. Un gran abrazo a toda la gente técnica del canal que nos facilitó hacer de manera remota nuestro programa. Así que, y a la producción que encabeza Juan Pablo Zumpano, el mejor del mundo mundial. Se quedan con Rolando Graña. Soy Luis Novarecio, los veo el lunes.